Antes de que el amanecer suba sobre Estambul, el palacio ya está despierto. En el siglo XVI, dentro de los altos muros del palacio de Topkapi, miles de vidas se movían según un ritmo estricto de jerarquía, disciplina y expectativas. Entre ellas estaban las concubinas esclavas del harén imperial, jóvenes traídas de tierras lejanas, cuyos destinos serían moldeados por completo dentro de la corte otomana. Un día en la vida de una concubina esclava no estaba definido por el lujo, como suele sugerir la imaginación popular. Era una vida estructurada, controlada y profundamente institucional. La mayoría de las concubinas ingresaban al palacio siendo adolescentes. No nacían dentro de la élite otomana. Muchas procedían de los Balcanes, el Cáucaso o Europa del Este, incorporadas al sistema imperial mediante tributo, guerra o el comercio de esclavos. Al llegar, se convertían al Islam, recibían nuevos nombres y comenzaban una educación rigurosa dentro del harén. El día comenzaba antes del amanecer. Con la primera llamada a la oración, las mujeres se levantaban. La limpieza y la disciplina eran esenciales. Realizaban las abluciones y recitaban las oraciones. La religión constituía la columna vertebral de la vida palaciega. Incluso dentro del mundo apartado del harén, la formación espiritual era constante y seria. Después de la oración venía la instrucción. Contrario al mito popular del ocio despreocupado, la mayoría de las concubinas eran estudiantes. El harén imperial funcionaba como una escuela palaciega. Las jóvenes aprendían a leer y escribir en turco otomano, a recitar el Corán, a practicar caligrafía y a dominar la etiqueta cortesana. Estudiaban bordado, música, poesía y modales refinados. Algunas aprendían a tocar instrumentos como el laúd, ud o el tambur. Otras eran entrenadas en conversación, postura y en las sutilezas del movimiento esperado ante la presencia imperial. La jerarquía lo definía todo. En la base estaban las asemi, las novicias. Realizaban tareas básicas: limpiar, servir, asistir a las mujeres de mayor rango. Por encima de ellas estaban las aprendices más avanzadas. Solo un pequeño número llegaría a convertirse en goste, la favorita, y aún menos alcanzarían el rango de Iqbal, una consorte que había llamado la atención del sultán. Pero la mayoría de las concubinas nunca conocería al sultán. El harén imperial no era una cámara caótica de romance, era una institución administrativa y educativa. Su máxima autoridad era la Valide Sultán, la madre del sultán reinante, quien gobernaba la estructura interna del harén. Bajo ella estaba el jefe de los eunucos negros, encargado de controlar el acceso y mantener la seguridad. Las horas de media mañana solían dedicarse al perfeccionamiento de habilidades. Los talleres de bordado zumbaban en silencio. Hilos de seda, filamentos de oro y delicados diseños florales adornaban prendas destinadas a la élite palaciega. No eran simples pasatiempos. La producción textil simbolizaba refinamiento y disciplina. Una bordadora talentosa podía ganar reconocimiento y ascender de rango. En otras salas, las jóvenes practicaban música bajo supervisión. El ambiente era serio. La risa no estaba prohibida, pero el comportamiento estaba regulado.
El respeto y la modestia se imponían mediante un código estricto. Las comidas eran comunales, pero organizadas según el estatus. La comida en el palacio imperial era abundante en comparación con el mundo exterior, aunque no representaba un exceso indulgente. Pan, arroz, verduras, guisos, frutas, alimentación equilibrada y nutritiva. Las mujeres de mayor rango comían separadas de las novicias. Cada gesto reforzaba la jerarquía. Las tardes a menudo incluían cuidados físicos y entrenamiento en presentación. El baño en el hammam del palacio era tanto higiénico como ceremonial. La limpieza era esencial no solo por razones religiosas, sino por los estándares de la corte. Asistentes superiores supervisaban los rituales de arreglo personal, cuidado del cabello, cosméticos discretos y ajuste de vestimentas. La presentación era fundamental en una corte definida por una visibilidad ritualizada. Y sin embargo, pese al refinamiento, la vida no era fácil. Las jóvenes quedaban separadas permanentemente de sus familias de origen. Las cartas a casa eran raras o imposibles. Sus identidades eran transformadas. La lealtad se redirigía por completo hacia la dinastía. Para algunas, esto significaba oportunidad. Para otras, una resignación silenciosa. El ascenso dependía de la visibilidad, el talento y el destino. Si una concubina llamaba la atención de un príncipe durante su gobierno provincial, práctica común antes del siglo XVII, podía acompañarlo a la provincia asignada. Allí, lejos de la intensa competencia de la capital, podía darle un hijo. La maternidad lo cambiaba todo. Una mujer que daba a luz a un varón entraba en una nueva categoría de influencia. Pero en Estambul, donde los sultanes permanecieron más tarde dentro del palacio en lugar de gobernar provincias, la competencia se intensificó. El acceso al soberano se volvió estrictamente controlado. El ascenso requería no solo belleza, sino inteligencia, autocontrol y conciencia política. Al acercarse la noche, el palacio se aquietaba. Nuevas oraciones marcaban el paso del tiempo. Las lámparas titilaban en los largos corredores. El Bósforo brillaba más allá de los muros del palacio. En las cámaras del harén, las mujeres se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja, compartiendo recuerdos fragmentados de tierras lejanas. Algunas sentían ambición, otras sentían miedo. Una sola convocatoria podía alterar el destino. Una joven seleccionada para servir en las cámaras interiores podía no regresar jamás a los dormitorios de las novicias. Si complacía al sultán y le daba un hijo, su rango aumentaba. Si no lograba obtener su favor, podía vivir el resto de su vida en el palacio con comodidad modesta, hasta ser finalmente casada con un funcionario otomano al completar su servicio. El matrimonio fuera del palacio era común para muchas concubinas que no alcanzaban prominencia, recibían dotes y eran integradas en hogares de la élite, llevando consigo la educación y el refinamiento de la corte imperial. La noche traía reflexión. Las concubinas vivían en un mundo a la vez restrictivo y estructurado. No era libertad en el sentido moderno, pero tampoco era simple cautiverio. El sistema palaciego otomano transformaba a niñas esclavizadas en miembros educados de una casa imperial. Algunas se convertirían en madres de sultanes. Muy pocas llegarían a ser valide sultán, la mujer más poderosa del imperio. Pero para la mayoría, sin embargo, la vida significaba disciplina, servicio y adaptación. La imagen popular del lujo constante distorsiona la realidad. Sí, el palacio contenía belleza, muros cubiertos de azulejos, jardines perfumados, cojines de seda, pero bajo esa elegancia existía rutina, jerarquía y vigilancia.
Un día en la vida de una concubina esclava estaba marcado por la oración, el estudio, el trabajo artesanal, la obediencia y la posibilidad. La posibilidad era la fuerza silente que sostenía la ambición. En pocos sistemas imperiales, una joven de origen desconocido podía llegar a ser madre de un gobernante que dominaba tierras en 3 continentes. Sin embargo, esa posibilidad tenía un costo: separación del hogar, sumisión a una autoridad estricta y una vida dentro de muros que al mismo tiempo protegían y confinaban. Cuando las últimas lámparas se apagaban y el silencio se asentaba sobre el palacio de Topkapi, las concubinas dormían en apuestos compartidos, con futuros inciertos. Algunas permanecerían como figuras anónimas en los registros palaciegos, otras moldearían el curso de la historia. Dentro de esos muros, el poder no comenzaba con coronas, sino con mañanas silenciosas antes del amanecer.